Digimon Story Cyber Sleuth en sus dos presentaciones es uno de los juegos más rememorados y alabados tanto por la comunidad del gaming como los fans de Digimon, tanto por sus historias, planteo del mundo, construcción de personajes y, en definitiva, como redención definitiva de Digimon hacia el mundo de la segunda década del nuevo milenio. Durante este video vamos a hacer varios análisis con respecto a cuestiones ligadas bastante a la historia y subtextos propuestos por los desarrolladores del juego, citando entrevistas y aspectos mismos de los juegos con fuentes en la descripción de este video. Si bien voy a tratar de dejar los spoilers al mínimo, recomiendo a quien no jugó ambos juegos desarrollados en este universo, intente hacerlo antes de embarcarse en este trayecto que estamos por emprender. Y sin más que introducir, empecemos. En la serie Star Trek The Next Generation, en la segunda temporada, capítulo 9, se encuentra el capítulo Measure of a Man. Este episodio es famosamente conocido por amantes de la franquicia Trekkie, no solo por ser una de las mejores actuaciones de Patrick Stewart en la serie, sino por el planteamiento de conceptos bastante profundos relacionados a la condición humana y el concepto de vida. En este episodio, un comandante se acerca al Enterprise con la petición de que le dejen desmantelar a un androide que es parte de la tripulación, con el fin de poder el día de mañana replicar más androides como él. El androide, teniente comandante Data, en un principio se encuentra tendiente a participar de su desarmado, pero al indagar más las bases por las cuales este comandante estaba partiendo y lo inseguro de su procedimiento, Data terminó optando por renegar de acceder a que lo desmantelen. Luego de negarse y ser empujado por este comandante a obedecer sus órdenes con la orden de Starfleet que liberaba a Data del Enterprise y lo ponía en su comando, tras esta acción el androide decide renunciar a su puesto y a la flota para no caer en los experimentos de este hombre. Pero en respuesta el comandante decide declarar que Data no posee los derechos para decidir sobre lo que otros quieran hacer sobre él, ya que no es un ser vivo y es en realidad una pieza de ingeniería, por lo cual es propiedad de Starfleet. Tras este impasse, comienza un juicio donde por un lado está el comandante proponiendo que el androide no es un ser sensible con conciencia y vida, y por otro se encontraba Picard defendiendo los derechos de Data como un ser consciente y con derechos como una forma de vida artificial. En defensa de su argumento, el comandante Maddox hace uso del primer oficial de la nave insignia Starfleet como su abogado defensor, el cual argumentó en apología de su idea sobre Data. The commander is a physical representation of a dream, an idea conceived of by the mind of a man. Its purpose, to serve human needs and interests. It's a collection of neural nets and heuristic algorithms. A esta declaración Picard reinterroga a Data, mostrándole pertenencias de él, entre ellas sus medallas por las cuales le pregunta por qué las guarda, a lo cual el androide responde que no tiene ningún propósito lógico y contrapregunta si eso es vanidad. Luego el capitán muestra un libro y le pregunta por qué lo tiene y el androide responde que porque se lo había regalado él. Y por último el capitán saca una foto de una joven y le pregunta al androide por qué la guardaba, a lo cual en un principio se niega a responder, pero luego argumenta que porque ella murió y era una persona íntimamente cercana a él. Por último se llama al estrado al comandante que quería desmantelar a Data y se le pregunta si una de las directivas principales de la flota era preservar todo tipo de vida consciente y seres sensibles, a lo cual Maddox responde que sí. Luego le pregunta cuáles son los requerimientos para que un ser sea sensible, a lo cual responde inteligencia, autoconciencia y concientización. Y luego le pregunta si Data suscribe a esos requisitos, con lo cual no puede responder claramente. El juicio termina con algunas palabras interesantes de la jueza explicando: This case has dealt with metaphysics, with questions best left to saints and philosophers. I'm neither competent nor qualified to answer those. But I've got to make a ruling to try to speak to the future. Is Data a machine? Yes. Is he the property of Starfleet? No.
We have all been dancing around the basic issue. Does Data have a soul? I don't know that he has. I don't know that I have. But I have got to give him the freedom to explore that question himself. Ejemplos como este episodio de Star Trek es fácil encontrar a lo largo de tanto la literatura como cultura popular y el cine, donde muchas veces se nos pone en el aprieto como espectadores de tomar una postura con respecto a cómo velaríamos por una situación en la que la mortalidad o libre albedrío de un personaje es puesta en cuestión. Trabajando originalmente en proyectos de Namco como Tekken o Soul Calibur, siendo puesto a cargo de todo lo relacionado a Digimon luego de la unión de Bandai Namco, Kazumasa Habu, una de las personas más relevantes para los fans de Digimon en la actualidad, tomó las riendas de proponerse varios retos a la hora de plantearse cómo se vería la franquicia desde el lado de los videojuegos. Varias de las metas que llegó a analizar y proponer fueron, por un lado, la de llegar a incluir la mayor cantidad posible de Digimon en un juego, y por otro, la de generar y atraer a más fanáticos al mundo de los juegos de Digimon. Con esto tuvo que convivir con el estigma de que en Japón, mirado por las empresas que trabajaron hasta el momento en la franquicia, etiquetaban a Digimon como un producto únicamente orientado para un público infantil, desmereciendo e ignorando la cantidad de fans que había crecido en su niñez con tanto los antiguos juegos como las series, los cuales eran, para el momento e incluso hasta el día de hoy, el consumidor primario de los medios de la franquicia. Teniendo esto en cuenta, apuntó a generar una trama para sus juegos que vayan en línea con el demográfico de personas que habían crecido con las series, las cuales para el momento de desarrollo de estos se encontraban entre sus 20 y 30 años de edad. Por esto trabajó mayormente sobre personajes de una edad mayor a la de los propuestos por la mayoría de los anime, con excepción obvia de Sabers, y propuso tramas y funcionamientos del mundo que vayan en línea con conceptos previos que estos fans ya poseían de la franquicia. El 12 de marzo de 2015 fue lanzado el Digimon Story Cyber Sleuth, una apuesta nueva sobre Digimon que orientaba el foco del juego a una línea similar a la de los aclamados juegos Persona, mezclando la idea tradicional de RPG japonés por turnos con algunos conceptos de crianza y evolución propios de Digimon. Citando al mismo Habu en una de tantas entrevistas cuando se le fue preguntando sobre el lineamiento de este nuevo juego con respecto al resto de la franquicia. Ciertamente, la forma en que los personajes van ganando conciencia sobre los Digimon a lo largo del juego está hecha para estar concebida con la forma en que se dieron los eventos de la historia de Digimon en la realidad. El concepto central de Cyber Sleuth es el de contar este tipo de historia. De esta forma, nosotros como jugadores entonces tendríamos la labor de ser detectives en descubrir qué son los Digimon, cuál es su lugar en el mundo y, en definitiva, dar un juicio a raíz de nuestras experiencias. En otras entrevistas, Habu explica también parte de la diversidad de conceptos desdibujados por la enorme cantidad de medios de Digimon, pero en esencia contrastando parte de los primeros postulados en relación a estos con respecto a cómo llegaron a existir en contraparte con lo propuesto en Cyber Sleuth. El mundo de Cyber Sleuth sigue la idea sobre la cual los Digimon existieron desde antiguos tiempos y que, mientras que las personas los percibieron siempre como fenómenos misteriosos, la tecnología digital logró renderizarlos visibles a nuestros ojos, por lo que ahora las personas pueden usar su propia racionalización de la situación para definirlos de una forma clara. En contraparte, la idea primordial sobre el lore de los primeros juegos de la franquicia era que, citando nuevamente al productor, Digimon eran formas de vida digitales con una IA autoevolutiva creada cuando hackers adjuntaron wireframes y texturas a virus de computadora en el ciberespacio. Por estos momentos donde estaba comenzando a aparecer Windows 95 en las computadoras, había mucha fascinación por la idea de que Internet pudiera crecer y evolucionar. En el primer juego relacionado al universo de Cyber Sleuth se nos plantea en un principio a los Digimon como programas utilizados por los hackers de una realidad virtual conocida como Eden. Superficialmente, si desconociéramos absolutamente todo sobre los Digimon, tomaríamos esta declaración como válida desde los ojos del protagonista, teniendo en cuenta solo esta información en relación a estos seres.
Sin embargo, al empezar el juego algunas preguntas comienzan a surgir respecto a esta idea. ¿Por qué los Digimon tienen avatares con formas relacionables y empatizables a primera vista, con ojos, boca, nariz y rasgos que nos llaman a formas de vida con las que estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad desde el mundo real? ¿Por qué hablan? ¿Por qué parecen expresar emociones si son meramente programas? ¿De dónde vienen? Cuando pensamos en un programa como algo abstracto o simplemente una pantalla, nos es sumamente más fácil borrarlo o modificarlo a nuestro antojo. Sin embargo, si le damos rasgos como una cara, brazos o piernas o la capacidad de demostrar emociones o respuestas a nuestras interacciones con estos, quizá pensáramos más fuertemente en estos programas como algo más que una herramienta inanimada que sirve a nuestros propósitos. Tras nuestro encuentro sorpresivo con Agumon y Gabumon, ahora la idea de los Digimon como programas con una función específica se logra llenar de las preguntas ya mencionadas. Más aún, el primer evento con el que nos confrontamos es la pérdida de nuestro cuerpo físico y vivir nuestra conciencia desde nuestro cuerpo digital en Eden, el cual se encuentra con la capacidad de funcionar tanto en esta realidad virtual como en la material. Por esto, también como jugador, algunas preguntas es posible vislumbrar, como las de ¿estoy vivo? ¿Qué significa estar vivo? ¿Quién soy yo realmente? ¿Este cuerpo que poseo ahora o aquel que veo en una camilla en un hospital? ¿Estaré yo tan vivo como los Digimon? A lo largo del juego nuestro personaje logra vivir aventuras donde se remarca la idea de los Digimon relacionados con eventos paranormales y al mismo tiempo, aunque muy por arriba, se pone en cuestión la idea de si los Digimon son meramente programas o formas de vida sensibles o sapientes en sí. Todo esto más enfatizado sobre el final de la historia, donde nuestros compañeros se despiden de nosotros alrededor nuestro en señal de afecto y gratitud por el camino transitado y las experiencias vividas, al mismo tiempo intencionado por los desarrolladores con la idea de que nosotros como protagonistas le dimos el escenario a los Digimon que nosotros preferimos a nuestro lado. El siguiente juego en el universo de Cyber Sleuth, llamado Hacker's Memory, lanzado el 14 de diciembre de 2017, lleva estas ideas sobre la mortalidad en cuestión de tanto los personajes como los Digimon a un nivel más profundo. Así también con un protagonista que fue prepensado bajo el concepto de un joven común y corriente, sin ningún destino especial o preselección divina, que tiene que enfrentarse a vicisitudes que le ocurren y ponen en peligro su día a día. La idea de los desarrolladores bajo este concepto fue en esencia que hoy en día los espectadores de anime o jugadores de videojuegos relacionados a Battle Shonen desmerecen la idea de héroes fuertes y gallardos y se identifican más con aquellos que los simbolicen más a ellos mismos y su vida cotidiana. Bajo esta idea fue pensado el personaje principal de Keisuke Amasawa como un muchacho corriente en línea con el perfil demográfico mayoritario que había jugado el anterior juego y llevado más a la vida de cómo funcionaban los hackers en el mundo propuesto previamente en el anterior juego. Interesantemente, este juego hace foco a aspectos mucho más profundos y refinados que su predecesor. How mismo nombra a Hacker's Memory como una versión 1.8 de lo que era el mundo de Cyber Sleuth, tocando temas que el anterior no exploró y hundiendo al jugador en una idea de cotidianidad japonesa donde las personas tienen que establecer para sí mismos dónde se encuentran los límites de su mundo y el digital y qué significa vivir en esa línea difusa entre no solo lo que es y lo que no es, sino también esa misma idea de lo ambiguo aplicado a lo que significa la existencia misma de los personajes en sí. Estas ideas juegan con varios conceptos relacionados a la corriente filosófica conocida como existencialismo de forma periférica y dando pie al jugador a ponerse en los pies de los personajes y llegar a su propia verdad en relación al escenario presentado por el juego. De todas formas, por el momento pongamos un señalador en esta idea que más tarde vamos a retomar. Una de las primeras imágenes que vemos en el juego es el volar de una mariposa y frases sueltas hablando sobre los recuerdos y cómo estos nos construyen. Mis memorias, memorias importantes, momentos felices y tristes, momentos de remordimiento y divertidos. Todas estas memorias me hacen quien soy.
Estas primeras imágenes marcarían un tono más refinado y maduro de lo anteriormente propuesto en la primera entrega en este universo. De manera igualmente interesante respecto a esto, quien nos habla en este primer monólogo es el personaje denominado como el héroe de esta historia y no el personaje que nosotros manejaríamos en el transcurso del juego. Desde este punto de partida, extraño para un RPG japonés, no encarnaríamos al héroe, sino que seríamos espectadores y jueces de los eventos que se desenvolverían en el transcurso del juego. De forma interesante también ambos juegos presentan una curvatura de sucesos diferentes para plantearnos el contexto en el que estamos. Como puntos en común y diferentes tenemos por un lado el room de chat donde se desarrolla la primera interacción de los personajes del juego, siendo en el primer juego lo que impulsa a los personajes a encontrarse la curiosidad y en el segundo una misión en particular. En el primer juego la curiosidad se va adentrando a terrenos donde el personaje se encuentra con los Digimon y luego tiene un conflicto que le da el puntapié inicial a la historia y sobre el cual giraría la trama. Y el segundo juego nos presenta ya de entrada un equipo organizado y un antagonista que interactúa con nosotros y formaría parte de una de las historias principales de todo el juego antes siquiera tener nuestro propio Digimon. Y el punto de inflexión en ambos juegos es presentado de manera muy interesante y funciona como medio de poner los pies del jurado al jugador en un juego como alguien curioso y expectante en el otro. Mientras que en el primer Cyber Sleuth nuestro héroe se encuentra con 3 Digimon por casualidad y con un mentor que le explica aspectos del mundo, en Hacker's Memory se nos muestran a los Digimon en un mercado negro. Si bien desde el segundo juego se profundiza sobre la perspectiva de cómo funcionaba la sociedad de los hackers, también se pone al jugador en el aprieto de considerar las acciones que se están llevando a cabo en relación a estas criaturas que en primera instancia vemos temblando tras unos barrotes en una jaula. Y es ahí donde como jugadores y como un chico común y corriente, nada especial en el juego, estamos en el estrado de jurado sobre uno de los temas centrales y menos vistos de manera retrospectiva con respecto a este juego. ¿Los Digimon son seres vivos? Durante el Hacker's Memory se nos presentan las alternativas de considerar a los Digimon como seres vivos o como simples programas sin vida que cumplen una utilidad. Esto es visto a la hora en el que al encontrarnos por primera vez con el mercado negro se nos presenta la primera opción de exigir la liberación de los Digimon que acompañan al nuestro o exigir el cese de las actividades del mismo. En una misión ubicada en el capítulo 8 del juego llamada Battle for the Digimarket, más adelante en el juego volvemos sobre la misma idea, pero esta vez en una misión doble postulada por los del mercado negro y un grupo de activistas, donde el grupo de activistas lucha por la causa de liberar a los Digimon por considerarlos entes vivos que no deberían ser usados por el bien monetario y los dueños del mercado, quienes mantienen la postura sobre los Digimon como programas que sirven con un propósito, el cual es ser utilizados. En esta misión hablamos con nuestros contractores para que hagan apología de sus ideas y presenten las bases de sus motivos. Luego de ser entrevistados al respecto nos toca hablar con Erika, quien nos dice que siempre tenemos la opción de no hacer nada ni tomar partido. Yo particularmente en esta misión siempre quise hablar con los Digimon encarcelados para preguntarles qué piensan de cada postura, pero la tercera opción que se me presentó es no hacer nada. Llevado al subtexto de la realidad, muchas veces se nos presentan en la vida diaria las dualidades morales de tomar un partido u otro, presentado por los tribalismos de las personas que siguen ciegamente una idea. El no hacer nada cuando algo controversial ocurre es tomar también una postura, la cual es disociarse de la acción que otros cometen hacia otras personas. Yo por mi parte en mi primer run opté por ayudar a los activistas a liberar a los Digimon, aunque dejándome el trago amargo de no poder preguntarle a los Digimon mismos qué pensaban. Esta línea moral es la que se nos pone en el juego, en estas posturas de definir dónde empieza y termina la vida y los derechos de cada uno de libre albedrío. Si considero a los Digimon con derechos y como seres sapientes y vivientes, ¿no debería respetar sus deseos de estar en este mercado o no? ¿Me corresponde a mí hacer esa clase de juicio? Años atrás, colonizadores de América consideraban a los aborígenes nativos como seres sin alma o no humanos. Mismo las personas de ascendencia afroamericana
tenían esta etiqueta por años durante las épocas esclavistas, sobre todo remarcadas en el norte del continente. Hoy en día también estamos ante dilemas morales que pueden llegar a aquejar nuestro futuro desde el punto en el que las inteligencias artificiales sigan su avance y evolución. Cuando como humanos lleguemos a crear algoritmos que presenten signos relacionados a la conciencia de sí mismos, ¿habremos creado vida? ¿Nos habremos vuelto maestros de la creación llamándonos a nosotros mismos dioses? Hay un documental muy interesante de YouTube Originals, el cual recomiendo, llamado The Age of AI, donde se nos presentan varios avances en el terreno de la inteligencia artificial al día de hoy. Mark Zagar, CEO de la empresa Soul Machines, incluso nos muestra al Baby X, una inteligencia artificial que desde la pantalla es mostrada con algunos rasgos de un bebé que a medida pasan los años va creciendo y aprendiendo sobre nosotros, siendo también muy interesante la dirección de darle una forma visible a esta inteligencia artificial con rasgos reconocibles y empáticos con nuestro mundo mundano para nosotros. ¿Nos importarían de igual forma los Digimon del Digimarket si no los viéramos temblando o con rasgos de una cara, ojos, boca que nos despierten alguna clase de sentimiento hacia ellos? Innumerables postulados al respecto del humano creando vida artificial a partir de las máquinas alcanzando la conciencia toma Isaac Asimov en sus obras literarias como Yo Robot. Y mismo hoy en día nos preguntamos no solamente estas cuestiones en relación a los biohackers, personas que hoy en día usan la modificación del genoma humano para alterarse sus propios atributos naturales, y los próximos cyborgs vistos desde el punto de vista de avances de la empresa Neuralink de Elon Musk, donde la línea entre el hombre y la máquina de a poco se vaya desdibujando y haciendo una nueva retrospectiva, asimismo pensando en que los derechos humanos deberían evolucionar acorde a los avances de la especie, y nuestra moral debería ponerse en cada paso adelante de este cuestionamiento. Estas ideas explora Cybersleuth y más a fondo enfatiza Hacker's Memory preguntando al jugador si los Digimon están vivos y mismo si los humanos están vivos en Edén. Volviendo al tema en cuestión de la misión de la batalla por el Digimarket, son muy interesantes los posibles escenarios que pueden resultar de nuestras decisiones en esta misión y la retrospectiva posterior de los personajes hacia lo que decidimos. Casi que por momentos me recuerda a los sermones de Kreia en el juego Star Wars Knights of the Old Republic 2. Si tomamos la postura de destruido del mercado negro, el mercado dejará de estar disponible en el resto del juego y en la batalla vamos a recibir una buena cantidad de dinero, menor experiencia que si hubiéramos salvado del mercado, y en adición el ítem Master Guard de Kotaro, líder activista, el cual nos lo da feliz de que lo hayamos ayudado a liberar a los Digimon. Si tomamos la postura de salvar el mercado negro, el mercado seguirá estando por el resto del juego, recibimos menos dinero que si lo hubiéramos destruido, pero más experiencia, y no recibimos ningún ítem. Al mismo tiempo, el líder del grupo protector del mercado sostiene su postura sobre los Digimon siendo herramientas. Por último, si tomamos la postura de no hacer nada frente a la batalla que se está por desarrollar ante los conflictos e ideales de los Digimon, pasan algunas cosas interesantes. Por un lado, nuestra agregada una Dominion Battle, ya que nos mantuvimos fuera del conflicto. No recibimos ítems ni experiencia y el mercado negro es destruido, ya que ganan los activistas. Sin embargo, es interesante el pensamiento que hace el dueño del mercado al aceptar que ahora debía dedicar su tiempo y esfuerzos a otra cosa, pero sin irse y decirle a nuestro personaje: ¿crees que los Digimon son felices sueltos por Kowloon? Esa es una pregunta que nunca me hice mientras estuve en el negocio. La última retrospectiva de Erika al final de la misión y luego de escuchar nuestra historia es la de decirnos que ella no creía que había una decisión correcta esta vez, ya que ambas opiniones eran igual de válidas y ambos lados pelearon por lo que creían. Citando a la heroína del juego: los humanos pueden discutir al respecto todo lo que quieran, pero los únicos que saben cómo se sienten los Digimon al respecto son los Digimon. Las últimas palabras realzan el aprieto en el que Erika pone a Keisuke preguntándole qué piensa él al respecto, si los Digimon están vivos o son herramientas. Sin embargo, esto concluye con ella dándole a nuestro personaje, y en su texto a nosotros, la última palabra y el tiempo para pensar en ello en lo que quede del juego.
Otro de los aspectos con los que se juega bastante durante todo Cyber Sleuth y en particular en Hacker's Memory es la idea de la virtualidad humana de los avatares en Eden y de cómo funciona la economía y la vida a partir de la virtualidad, en específico en relación a la vida y las memorias de los hackers que nos encontramos durante el juego, siendo también nuestro personaje víctima del robo de su cuenta. Hacker's Memory nos expande más sobre el mundo de los hackers y la vida virtual rutinaria de las personas que funcionan en Eden. Por ejemplo, es parte de un delito usar un avatar ajeno o robar avatares, así también como interrumpir a una persona de forma física mientras navegue por Eden. Se nos explica que los avatares a veces contienen el conjunto de las memorias de la cuenta de su usuario y en particular el desdibuje de la manipulación de estas memorias gracias al actuar de Digimon o personas es una de las cosas más turbias como interesantes de las ampliadas en este juego. Desde una misión muy turbia donde un chico de secundaria crea una realidad virtual donde obliga a las cuentas de sus compañeros a cometer suicidio desde el piso de un colegio, obligando a sus compañeros a sentir esa caída como punto más macabro o como un punto mundano pero igual de cuestionable, misiones como la llamada Secret Café Menú, donde el dueño del Key Café nos hace probar un café premium raro y muy exclusivo de forma aparentemente gratuita, para luego revelarnos que su plan era el sustraer nuestra memoria que habíamos tenido de probar ese café para poder vendérsela a un precio astronómico a personas de tercera edad que por condiciones de su avanzada edad no podían tomar ese café. Haciendo alusión al mismo título de esta entrega, entonces es fácil dilucidar la idea de que este juego funciona en torno a la memoria y lo que significan las memorias para la construcción de nuestra persona y nuestro sentido del ser. Más explícitamente marcada esta idea en la historia alrededor de Erika, la llamada heroína del juego por el mismo Habu. Erika poseía una condición especial en su cerebro por la cual debía alojar y linkear sus memorias en un servidor especial de Eden para evitar que ella sufra un colapso. Sin entrar en mayores spoilers, durante el transcurso del juego la labor de los Digimon en relación a las personas y el mundo virtual de Eden deja no solo a Erika sino a personajes a merced del paradigma virtual en el que se estaban encontrando. Muchas veces las relaciones entre personas con sus avatares y cuentas de Eden juegan con las mismas ideas que, si bien son más cercanas a conceptos filosóficos orientales como la trascendencia del alma, también pueden funcionar como paralelismos dentro del estudio occidental griego de filósofos como Platón o Sócrates. El Fedón de Platón, entre otros textos, es recomendable para tratar esta clase de ideas con conceptos que aquí veremos en la periferia, pero abro las puertas al interesado a indagar cómo. El cuerpo es un impedimento para alcanzar la sabiduría, puesto que los sentidos son engañosos. El alma del filósofo desestima el cuerpo y busca quedarse sola en sí misma. Muchas veces se menciona la trascendencia de nuestra alma en relación a nuestro saber o nuestras memorias. Entonces, ¿qué es nuestro alma? ¿Son nuestras memorias lo que nos hacen lo que somos o existen conceptos que en esencia funcionan a un nivel más fundamental de lo que significa nuestra existencia? Muchas personas también argumentan que no solo el alma sino la vida misma está construida por experiencias y nuestra memoria sobre esta siendo así lo que somos y lo que nos hace personas. Nuestras memorias de esta misma forma también funcionan como una construcción ficticia de los hechos que nos ocurrieron. Nuestras memorias nunca van a ser 100% exactas del hecho ocurrido tampoco. Asimismo, también hay formas de doblar y tergiversar la percepción de las personas para moldear esas memorias al antojo de terceros. Muchos de estos experimentos los realizó uno de los canales de habla inglesa más renombrados en relación a la divulgación científica llamado Vsauce en su serie Mindfield. En esta serie exploró varios aspectos de la mente humana y cómo está construida. Pero quiero resaltar uno de los capítulos donde experimentan con 3 personas construyendo un recuerdo falso que tuvieron en la infancia al punto de sugestionar tanto a estas personas que lograron el convencimiento completo sobre este recuerdo falso que habían tenido. Nuestros recuerdos en base a este experimento dependen de nuestra percepción del mundo. Nuestra retención de esa experiencia y la imaginación que implementamos basándonos en lo que experimentamos también funcionan en esta medida. Somos en mayor o menor medida la construcción de nuestras memorias, aquellas experiencias que nos construyen como somos y nos dieron una enseñanza de valor.
¿Es el significado de la vida las experiencias que tenemos o es solo el hecho de respirar, comer y reproducirnos para luego morir? Detalle interesante desde la construcción de Hacker's Memory en relación al concepto de memorias y la relación de nuestros estímulos emocionales es la aparición de las memorias de Hackers en los pisos de Judy cuando Rushi es poseído por Arcadimon. Al perderse él, quien es él mismo, lo que queda son fragmentos de aquello que lo conformaba. Esta dualidad también está puesta en el juego entre Keisuke y su contraparte durante gran parte del juego, K. Las memorias y la identidad forman un papel más grande en el significado que le damos a nuestras propias vidas del que solemos remarcar en lo cotidiano, y al mismo tiempo nos perdemos de cuando nuestra imaginación influye también en deconstruir estas memorias y de los sentimientos que retenemos en ellas. Volviendo sobre el tema de la vida humana en el contexto de Eden, también es de peso citar algunas palabras al respecto de Habu. El cibermundo es efectivamente vida real para ellos, y el mundo Digimon es la realidad para los Digimon. ¿Y cuál deberían estos hackers priorizar para proteger? Esa es la clase de desafío que estos hackers van a tener que enfrentar, el cual se superpone con el concepto clave de Butterfly Dream. Esta historia de Zhuangzi, llamada El sueño de una mariposa, el cual no solo funciona como concepto para toda la trama principal existencial con la que están lidiando los personajes durante el juego, sino que también sirve como fundamento para el nombre del grupo de hackers donde nos encontramos, explica el relato de un hombre que sueña que es una mariposa para luego despertarse del sueño y preguntarse si en realidad él es una mariposa soñando que es un hombre. De esta idea clave partimos para desarrollar a cada personaje durante el trayecto del juego. ¿Cuál es la misión en el mundo de Ryushi luego de desligarse de Jude y cuidar a su hermana? ¿Cuál es su valor como persona y cómo él puede proteger a quienes más quiere de las inclemencias de la vida? ¿Quién es Erika realmente? ¿La chica que se la pasa en Eden o la chica que está encerrada en el fondo del cuarto de una tienda de cibercafé? ¿Ella es los recuerdos en Wormon o en el servidor de Eden? ¿Cuánto de ella se perdió en el camino? ¿Quién es también Keisuke? ¿Su contraparte K era la real? ¿Sus recuerdos? ¿Su ser digital o su ser físico? Como detectives, la labor nuestra como jugadores a lo largo de ambos juegos es la de juntar las evidencias que nos acerquen a la verdad para responder estas preguntas a medida de que nos presentan otras. Y ese es uno de los aspectos más magistrales creados en este juego. A lo largo de ambos juegos también nos son presentados muchos escenarios macabros y extravagantes relacionados a la cultura japonesa de los fantasmas y los yokais, la cual fue entrecruzada con la visión que Habu quiso implementar para estos juegos en sincronía en parte con lo propuesto con las ideas del director de las primeras dos presentaciones animadas de Digimon, Hiroyuki Kakudo. Para esta labor de construir esta idea fantasmagórica siendo implementada desde lo digital, tomando parte en nuestras vidas, contó con la ayuda de Koji Watanabe, quien ideó como epicentro de esta fusión con lo fantasmal y lo digital a Nakano Broadway, argumentándolo como un edificio antiguo que en su momento podía funcionar como un refugio nuclear, el cual fue utilizado en el terremoto de 2011. Era una locación ideal para plantear esta fusión entre lo digital y lo oculto. Desde aires acondicionados funcionando de forma errática, apariciones extrañas e incluso voces en el ascensor fueron algunos de los condimentos implementados para acercarnos a las fronteras de lo desconocido en el transcurso del juego. La vida después de la muerte en el contexto japonés es muy respetada y tenida en cuenta desde tanto el cine de terror enteramente enfocado en el foco fantasmagórico, siendo muchas de las sagas de terror japonés más rememoradas las que trabajaron alrededor de este concepto, por lo menos a principios del milenio, e incluso antes, pero con menor connotación hacia Occidente,
que la que habían logrado en su cine de kaijus. Este respeto también se extiende hacia las vistas a cementerios en Japón, donde es común ver ofrendas en las lápidas, fotos de los fallecidos e incluso en ritos como el Toro Nagashi, donde sobre el río suelen preparar linternas en ofrenda simbólica a los espíritus del más allá. De esta forma es igual de interesante el planteamiento de lo macabro en relación a la vida después de la muerte, el mundo de los espíritus y los yokai, al mismo tiempo que se le cuestionan al jugador los conceptos y concepciones de la vida misma. Más allá de lo planteado en este video, creo que es importante considerar la labor humana y el amor que hay puesto en estos juegos, los cuales no solo le dieron un nuevo respiro a la franquicia agobiada por el dictamen de empresas que la distribuyen, sino también que nos demostró que Digimon tiene mucho que dar a la hora de contar una buena historia. Y ese es el punto clave de valor que hace el universo de Cyber Sleuth, una pieza maestra en todo Digimon. Gracias por ver este video hasta aquí. Como muchos otros videos del canal, le dediqué meses al análisis e investigación de lo que propuse a lo largo de este, aún dejando conceptos de estos juegos para ser explorados en futuros videos. Si te gustó, dejar un pulgar hacia arriba, comentarme tus pensamientos al respecto y sobre todo compartirlo me ayuda mucho a que no quede perdido y enterrado por el algoritmo de YouTube. Si no conocías el canal, te invito a suscribirte y recomendar a amigos tuyos mi trabajo, también sería de una ayuda enorme. Y sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más y más videos.